Hola, soy Andrés Oppenheimer. ¿Qué tan cierto es aquello de que Trump fue un gran presidente en su primer mandato, como él dice? Muchos amigos republicanos me dicen que no les gusta Donald Trump, pero que van a votar por él de todos modos porque fue un buen presidente. Uno de ellos me dijo, sí, ya sé, tiene 78 años, miente todo el tiempo, engañó a todas sus esposas, hace comentarios racistas, fue declarado un delincuente convicto por un jurado por falsificación de documentos, trató de dar un golpe de Estado después de haber perdido las elecciones del 2020, pero fue un buen presidente, cierro comillas. Entonces, ahí está la gran pregunta. ¿Fue realmente Trump un buen presidente? Veamos los datos duros, no el relato, sino los datos duros. En materia económica, Trump dejó el mayor déficit de la historia de Estados Unidos. La deuda nacional aumentó casi 7,8 billones de dólares a 28 billones de dólares durante la presidencia de Trump, según la Reserva Federal de Nueva York. Es cierto que buena parte de esa subida fue en el último año por la pandemia, pero la deuda venía creciendo más de lo habitual desde antes de la pandemia, según el respetado portal de investigaciones periodísticas ProPublica.org. En cuanto al crecimiento económico de Estados Unidos, fue de un total del 6,8% durante el gobierno de Trump, menos que el 8,4% en los casi 4 años del actual presidente Joe Biden. En cuanto al empleo, Trump dejó el cargo con 3 millones de empleos menos que cuando llegó a la Casa Blanca, mientras que el actual presidente Biden creó casi 16 millones de empleos desde entonces, datos oficiales. Cierto también que la pérdida de empleos bajo Trump fue en parte por la pandemia. Pero bueno, entonces pongámonos de acuerdo. Si Trump dice que el mayor déficit de la historia y la pérdida de empleos durante su mandato fueron por la pandemia, entonces no puede acusar a los demócratas de haber aumentado la inflación, que también se disparó por la pandemia, antes de caer a sus niveles actuales del 2,4%. En materia de democracia, Trump fue el primer presidente de Estados Unidos en tiempos recientes que no reconoció una derrota electoral, ni siquiera después de que más de 60 tribunales dictaminaron que no había evidencias de un fraude electoral que podría alterar el resultado de la elección. Y lo que es peor quizás, Trump alentó tácitamente la toma del Capitolio por sus partidarios el 6 de enero del 2021 al no ordenar detenerla de inmediato. Hasta el día de hoy, Trump sigue llamando patriotas y rehenes del gobierno a los violentos que atacaron el Capitolio ese día, dejando a más de 100 policías heridos y varias personas muertas. En materia de política exterior, Trump se retiró del Acuerdo Climático de París, se salió del Tratado de Asociación Transpacífica, en el que estaban varios países latinoamericanos, y quizás lo más importante, amenazó con retirarse de la OTAN, debilitando enormemente la alianza de defensa militar de Estados Unidos con Europa. Según muchos expertos, fue eso, el debilitamiento de la OTAN, lo que envalentonó al dictador ruso Vladimir Putin a invadir Ucrania en el 2022. Trump tuvo algunos éxitos diplomáticos, como los acuerdos de Abraham, que propiciaron relaciones diplomáticas entre Israel y algunos países árabes. Pero según sus críticos, los abrazos de Trump con Putin y con el dictador de Corea del Norte, y sobre todo sus peleas con los aliados de Estados Unidos en Europa, fortalecieron a Rusia y a China y dejaron a Estados Unidos más solo, más aislado y más débil que antes de su mandato. La lista de fracasos y promesas incumplidas de Trump durante su gobierno es muchísimo más larga. Pueden encontrar algunas más en mi artículo más largo que escribí al respecto en mi blog andresoppenheimer.com. Pero resumiendo, uno puede estar en acuerdo o en desacuerdo con Trump en este tema o el otro. Pero el argumento de que fue un buen presidente es muy cuestionable o por lo menos muy discutible. Los datos duros muestran una realidad muy distinta. Los invito a ver el programa que hicimos al respecto este domingo de la noche en Oppenheimer Presenta por CNN. Los espero.